Hola, en este video te voy a hablar sobre una de las técnicas que tienen mayor evidencia científica acerca de su eficacia y que se suele usar mucho en terapia psicológica, la desensibilización sistemática. Vamos con el video. Empezaré este video indicando qué es esta técnica terapéutica. La desensibilización sistemática es una forma de intervención psicoterapéutica que se emplea para el tratamiento de trastornos de ansiedad, que puede incluir las fobias o incluso los ataques de pánico. Fue desarrollada por Golpe en el año 1958. Golpe lo plantea como un entrenamiento en el que la persona aprende a gestionar las emociones producidas por experiencias que ocasionan niveles de ansiedad elevados, empezando por situaciones que menos ocasionan ansiedad hasta que la supera y pasa a una que le crea mayor nivel de ansiedad. De forma general se indica que la desensibilización sistemática parte de la premisa que para superar la ansiedad es necesario aprender a afrontar ese malestar, en vez de intentar bloquearlo, evitarlo o huir de él. Esta técnica sigue el condicionamiento clásico, ya que se propone que la intensidad de la ansiedad puede ser reducida a través de la emisión de una respuesta que es totalmente incompatible, como podría ser la relajación. De esta manera, se induce una respuesta automática de relajación que interfiere con el malestar del estímulo aversivo. Este paso tiene el principal objetivo de entrenar al paciente en una técnica de relajación. Puede ser la técnica de relajación muscular progresiva o incluso la técnica de respiración profunda. Es importante que antes de iniciar con la exposición, el paciente pueda dominar la técnica sin mayor dificultad. Se trata de elaborar una lista ordenada por nivel de ansiedad de las situaciones específicas. En este paso se le pide al paciente que enumere diferentes situaciones que le generan ansiedad y las ordene de mayor a menor ansiedad. Puede ayudar a hacer una lluvia de ideas si a la persona le cuesta. Por ejemplo, en una fobia a los ascensores sería situación 1, ver un ascensor, nivel de ansiedad mínimo, lo podemos colocar el número 1. Situación 2, picar el botón del ascensor, nivel de ansiedad intermedio, por ejemplo 3. Situación número 3, ver el interior del ascensor. Aquí el nivel de ansiedad es elevado y lo podemos etiquetar con el número 6. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, de esta forma nos ayudas muchísimo a seguir creando contenido como este. Es totalmente gratis y de verdad, recuerda que tu apoyo para mí es muy importante y muy valioso. El tercer paso es la práctica en imaginación. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar la capacidad de imaginación del paciente. Para ello, podemos pedirle que se imagine una situación y preguntarle los detalles de la misma para ver hasta qué punto es vivida. Posteriormente, se indica que las situaciones que puedan provocar niveles de ansiedad sean imaginadas durante unos segundos en específico. Posteriormente, que centre su atención en la técnica de relajación instruida previamente. Por ejemplo, en el primer ítem o en la primera imagen, puede ser que se imagine la escena lo más realista posible durante 15 a 20 segundos. Posteriormente, que haga la técnica de relajación previamente entrenada durante 40 a 50 segundos, centrando plenamente su atención en ella. Es importante en este paso verificar los niveles de ansiedad mientras se presenta el ítem en la imaginación. Si durante el primer tiempo de 15 a 20 segundos no se presenta algún tipo de respuesta ansiosa, podemos prolongar el tiempo y así sucesivamente durante 3 o 4 repeticiones. Posteriormente podríamos continuar con la exposición en imaginación de los siguientes ítems o situaciones que provocan respuestas de ansiedad elevadas y conductas de huida o evitación. Esta técnica se utiliza demasiado en los contextos psicoterapéuticos, en específico para tratar los trastornos de ansiedad social o los trastornos de ansiedad por fobia específica. Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda suscribirte, dejarme un me gusta y también de qué deberíamos hablar en el siguiente video. Déjame tu comentario.